20:05. Vamos en seriano, pastor, vamos en seriano. Así es. Muy buenas tardes, gusto de Buenas saludarle. tardes, Damos gracias al Señor por igualmente. tener este tiempo de estar juntitos. Bienvenidos a todos, a todas los que se están ya conectando y aquellos que van a seguir conectándose. Así que le voy a invitar y pedir a mi hermana María Angélica que nos guíe en un tiempito de oración para comenzar esta clase número 3, por favor. Amén. Amado Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este momento, Señor, donde podamos estar todos reunidos a través, Señor, de este Zoom, esta maravilla que nos permite, Señor, poder estar juntos, Señor, y poner usted el deseo en nuestros corazones de aprender cada día más de su palabra, Señor, que es tan importante. Gracias, Padre amado, por el pastor, Señor, por José Raúl, Señor, el que ponen, Señor, de sus tiempos, Señor, para preparar las clases y para poder enseñarnos, Señor. Gracias, Padre amado, le pido que más hermanos se sigan conectando y que usted apure su paso, Señor, para que no se pierda nada de esta clase, Señor. Y también le damos gracias, Señor, por subir esta clase a YouTube, Señor, donde podemos repasar y seguir comprendiendo cada día más de su palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dejo todo ante su presencia, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Clase número 3 y vamos a seguir compartiendo este tema del Sermón del Monte. Eh, la semana pasada reflexionábamos sobre la religión del cristiano. Hoy día vamos a hablar, según lo que nos corresponde en la clase de hoy, sobre la oración del cristiano. Esta parte se encuentra en Mateo 6 del 7 al 15 y básicamente vamos a hablar que la oración del cristiano la vamos a definir como una oración no mecánica, sino reflexiva. Ese sería como el énfasis que vamos a trabajar durante esta clase referente a la oración. Yo creo que es algo que no quiero entrar a definir como tal porque entiendo que la mayoría conoce el concepto, conoce la idea, solo que hoy día vamos a revisarlo desde qué perspectiva el Señor se lo enseñó o les corrigió, más bien dicho, porque en realidad no es que le haya estado enseñando a orar propiamente tal, porque ya este tema de oración existía, sino que Jesús, como suele pasar en gran parte del Sermón del Monte, en esta idea de contraponer situaciones, lo que hace básicamente es tomar lo que se estaba haciendo, revisar lo que se estaba haciendo y darle de alguna manera una vida, un sentido, una explicación y una profundización. Ninguna de las cosas que se están revisando en el Sermón del Monte son nuevas, son todas prácticas que se tenían, son formas que se tenían, expresiones que se tenían, ritos que se tenían, pero según lo que veíamos la clase pasada, Jesús no está en contra de ese concepto ritual, ni tampoco lo desecha, sino que básicamente lo que hace es tratar de orientar para que estos temas que están enmarcados en el concepto religioso no queden carentes de sentido. Y ahora, obviamente, pensando en el concepto de lo religioso, era casi, por decir así, obligación de tener que mirar, en este caso pensando en Jesús, mirar uno de los conceptos importantes que aborda el tema de la religión, que tiene que ver con la oración, y eso es lo que se dedica en Mateo 6 del 7 al 15. Vamos a echarle una miradita a cómo está estructurado esta porción de lo que tenemos que revisar hoy día. Básicamente dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues
semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, ahí tenemos entonces el pasaje o la porción que tenemos que revisar en el día de hoy referente al tema de la oración. Obviamente, vamos a fijarnos en este tema hoy día, qué es lo que Jesús plantea de nuevo en esto antiguo, porque recuerden, siempre el Sermón del Monte no, no trae una novedad desde la perspectiva de establecer cosas nuevas, y eso a mí siempre me ha llamado la atención del Sermón del Monte, sino que desde los aspectos que ya existían, Jesús los toma para reinterpretarlos, tal cual como cuando vimos el semestre pasado todo el concepto de la ley. ¿Se acuerdan? Es lo mismo que comienza a hacer ahora con todos los procesos que vienen a continuación y en este caso el tema de la oración. Lo primero que tenemos que tratar de aclarar, porque aquí hay una especie de problemita que tenemos que salvar antes de seguir, este concepto de vanas repeticiones. Quiero decirles que no quiero enredar un poco esto, pero la verdad es que hay una discusión sobre el cómo se tradujo el término acá, en el caso principalmente de la Reina Valera y algunas otras Biblias, porque pareciera ser que el énfasis del idioma original no está tan puesto en el concepto de la repetición, porque pareciera ser que el sentido más correcto en vez de vanas repeticiones iría más como palabrería, más que repeticiones. En ese sentido, entonces, cuando hablamos sobre eso, y uno tendría que hacerse la pregunta, según Jesús, ¿por qué afectaría la oración este concepto, ya sea vana repetición o palabrería, como tal vez algunas traducciones lo plantean también? Entonces, de aquí vamos a partir, porque esta es la pregunta, diríamos, importante que Jesús está planteando. Se deja ver de que hay una situación compleja cuando se trabaja el tema de la oración bajo esta idea de la vana, digamos, entre comillas, repetición o la mucha palabrería, que sería como la idea tal vez más cercana al concepto que realmente se está planteando acá. En ese sentido, nosotros por lo menos o vamos a revisar dos aspectos de por qué esta idea de lo vano, y piense por favor en esto de la forma de orar, piense en eso. Primero, porque cuando hablamos de la oración o esta idea de contrastar dos realidades, recuerden por favor que todo el Sermón del Monte está estructurado en esta idea permanente de comparación, siempre en el concepto de comparación. Acá, por ejemplo, tenemos que la comunión significativa con Dios y comparado o contrastado
cortado en este sentido, porque así viene la estructura del Sermón del Monte. La estructura del Sermón del Monte siempre se va a dar en esta idea de contrastar una idea con otra. ¿Y cuáles son las dos ideas que se contrastan acá? Por un lado, lo que implica el concepto de la oración, vale decir, esta idea de comunión significativa con Dios, y Jesús plantea cuál sería, cómo se estaba experimentando o cuál era, a dónde había decantado, por lo menos en el tiempo que él estaba, el tema de la oración, que es básicamente la locuacidad del sin significado. O sea, mientras Jesús respalda, fundamenta, defiende, exalta el concepto de la oración como un concepto significativo de un acto de comunicación con Dios. El contraste que plantea en el Sermón del Monte es una palabrería que finalmente no tiene en realidad ningún sentido. Fíjense, por favor, esto es siempre lo que ha venido haciendo todo en el Sermón del Monte. Cuando hablamos de la justicia, recuerden que se hablaba, la justicia del cristiano es mayor. ¿Y por qué la justicia del cristiano es mayor? Porque en vez de ser una justicia externa, ya vimos que era la idea original del fariseísmo, una justicia externa, o sea, guardada solamente desde lo exterior. Jesús decía entonces, la justicia del cristiano es mayor porque es una justicia que ya no está solamente viendo lo externo, sino que parte desde lo interior. Cuando hablábamos del amor del cristiano es más amplio. ¿Y por qué es más amplio? Porque incluye algo que el amor natural no incluye, que es el amor a los enemigos. Cuando hablamos de la oración cristiana, que es lo que nos toca revisar hoy día, ¿cuál sería el contraste acá entre la oración cristiana más profunda? ¿Por qué? Porque es sincera y reflexiva. Entonces el Sermón del Monte se llama o se establece que está permanentemente en esta estructura de contraponer dos temas. Por un lado, lo que él veía que se estaba haciendo, o por lo menos era la forma equivocada de cómo él veía que se estaba haciendo o que se podía hacer, versus la forma correcta o la cual él establece en ese sentido. Por lo tanto, cuando hablamos de la oración, según Jesús, hay un modelo establecido para orar. Hay un modelo. Y en el contraste para entender cuál es el modelo de la oración, parte por la parte negativa. O sea, es interesante la forma que plantea porque parte desde el concepto negativo a plantear el tema del modelo para orar. Y acá es donde establece lo siguiente, según el versículo 7 tiene que ver con esta idea de no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ahora, lo que yo les decía delante es que no, la traducción en la Reina Valera tiene un tema allí que no está planteado necesariamente en el concepto de lo repetitivo. Al parecer el énfasis acá, y sí se establece así, se establece más en el concepto de lo vano que las repeticiones. ¿Por qué? Porque difícilmente Jesús podría haber estado, por ejemplo, enseñando acerca de la repetición, cuando, por ejemplo, en Mateo 26:44, cuando ustedes recordarán que él fue a orar en el huerto del Getsemaní antes de ser crucificado, Mateo nos dice, y dejándolo, se fue de nuevo, oró por tercera vez, y curiosamente Mateo dice lo siguiente, que cuando Jesús va a orar por tercera vez, vuelve a repetir las mismas palabras. O sea, no está el énfasis en la repetición, y eso es muy importante, sino que aparentemente en el escrito original
está puesto el énfasis más en lo vacío, en la advertencia no está necesariamente en el concepto de repeticiones, sino más bien en la palabra vana, que no es otra cosa que hablar o hacer algo sin un sustento real, sin una idea real en ese sentido. Podría ser esto, o las implicancias que podría tener entonces, podría significar que efectivamente uno podría hacer una repetición de algo. Sí, podría ser una repetición de algo. Lo que Jesús está planteando acá es que esa repetición, ya sea repetición o ya sea una oración sin repetición, el problema mayor es cuando está vacía, cuando carece. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que ver el concepto de tratar de entender cuál es la idea de vano en el pensamiento de la escritura, básicamente una palabra que describe a todas y a cada una de las oraciones, que son solamente palabras, sin significados, oraciones que se establecen o se piensan solo de labios y que no hay un concepto ni de mente ni de oración. O sea, no sale desde allí, sino que se establece en ese sentido. Hay una palabra ahí que se utiliza en el idioma original que tiene que ver con la batalogia. Esa es la palabra que se utiliza allí. Y es interesante porque, por eso les decía, la palabra batalogia ahí en el original se debería traducir más como mucho hablar o van a hablar, mucho, nosotros tendríamos que decirlo hoy día, mucho bla bla, pero sin un sentido real profundo en ese tema. O sea, podríamos decir que es como el concepto vano tiene que ver con hablar palabras, pero sin un concepto de reflexión donde esté puesta la mente, o sea, nuestra capacidad de pensar y nuestro corazón pensándolo como el tema de interior del ser humano. Entonces, cuando Jesús está hablando acerca de que el problema de la oración podría ser cuando esta oración carece finalmente de reflexión, carece de un interiorismo del ser humano para que pueda expresar realmente lo que hay en su mente, lo que hay en su interior, entonces allí Jesús dice, esa oración estaría teniendo alguna dificultad o algún problema realmente y no sería la oración que Jesús está planteando y nosotros hoy día titulamos como oración desde la perspectiva cristiana. Vale decir, cuando Jesús está planteando el problema de la oración, está diciendo que el problema de la oración podría radicar principalmente en que esa oración no tenga una profunda reflexión utilizando los dos elementos constituidos del ser humano, que son su razonamiento y su ser interior, llámese emoción, llámese sentimiento, ese elemento que envuelve o que define al ser humano. Cuando uno hace la bajada de esa idea, uno se encuentra, por ejemplo, que efectivamente ya hace mucho tiempo en la historia del ser humano se había comenzado a tener estos conceptos de que la oración eran temas que ya no requerían una reflexión, ya no requerían un compromiso del ser humano como tal. Y por ejemplo, dentro de algunas religiones, como en el caso del budismo, no sé si ustedes han visto que en los templos, en los lugares, hay unas ruedas grandotas que la gente pasa y las hace girar. Y fíjense, por favor, ellos tienen al menos tres elementos que oran. Una son estos cilindros, la otra son
No sé si alguien lo ha visto, es como una especie de matraca que giran, una cosita redondita que la giran, ¿verdad? Y la otra son las banderitas que cuelgan en cordeles para que el viento las mueva. Todos esos elementos, llámese los cilindros que giran, llámese ese concepto tipo matraca, llámese banderitas donde se escriben oraciones, se utilizan en este pensamiento y, por ejemplo, cada vez que una persona hace girar la ruedita, se constituye o se establece que esa persona hizo una oración. ¿Por qué? Porque en el exterior, depende de la forma que sea, hay una oración escrita o lo que se conoce como un mantra escrito en estas rueditas y el solo hecho de que alguien venga y las haga girar se constituye en una oración. O sea, la persona puede seguir haciendo sus cosas, puede seguir haciendo algo, puede, no sé, seguir con su vida normal, haciendo, caminando, trabajando, lo que sea. Y dijo, ya oré, básicamente, ¿por qué dice que oró? Porque hizo girar una vez la ruedita. Entonces, se establece de que la oración es indirecta, en este sentido, indirecta al compromiso del ser humano en lo que estamos planteando recién, que tiene que ver con la reflexión, con en el involucrarse en esta experiencia de comunicación con Dios. Entonces, en el caso de acá, por ejemplo, tenemos que es una caja cilíndrica, se hace girar sobre un eje. Cada rueda lleva el texto de un mantra o una oración sagrada, ¿verdad? Bien grabado o incluso algunos se ponen las oraciones dentro del cilindro como tiras de papel y el simple acto de girar la rueda equivale a recitar o ahora hacer una oración. La rueda con una oración entonces libera las fuerzas benéficas del mantra, o sea, se reconoce, la persona reconoce que cuando hace este acto de girar el cilindro, de girar este otro elemento, o cuando se cuelgan las banderas para que el viento las mueva, entonces las personas dicen, estamos orando, estamos liberando esta situación, pero aquí es donde se comienza a establecer un tema importante, por lo menos de lo que vamos a ver hoy día en el tema de la oración. Se requiere, por lo visto, según lo que Jesús está planteando en la oración acá, que no puede ser que la oración se establezca sobre algo vano. Y recuerden que el concepto vano acá tiene que ver con la idea de que no puede no existir un compromiso de la mente, del corazón en eso que se está haciendo como tema de oración. O sea, ¿cuándo se establece que una oración es vana? Y me quiero detener solamente en el concepto vana porque en realidad es el énfasis más importante. ¿Cuándo entonces, según Jesús establece que una oración es vana? Cuando no hay un compromiso del ser completo para hacer esa actividad. No tenemos que ir muy lejos porque algunos de ustedes conocerán también que existe el famoso rosario. Y muchas veces el rosario, una vez que se aprende, ya luego se puede, no sé si alguien viene acá de tradición católica y experimentó esto o no, pero algunas personas, yo conocí algunas personas que eran capaces de recitar el rosario, no sé, cocinando, haciendo cualquier cosa porque ya se lo habían aprendido tan de memoria que era absolutamente sin ningún proceso de pensar lo que estaban haciendo. El rosario básicamente es un rezo tradicional católico. Según la descripción, conmemora 20 ministerios de la vida de Jesucristo y de la Virgen María, recitando después de anunciar cada uno de ellos un Padre Nuestro, 10 Ave María y un Gloria al Padre. Todo ese concepto, desde esa perspectiva, puede ser vano, y digo puede porque no necesariamente es vano, puede ser vano, según lo que estamos revisando acá,
cuando no se establece el compromiso del ser humano en el sentido de su reflexión, de su concepto mental reflexivo y sus emociones en ese tema. Entonces, tendríamos que decir que desde lo primero que el Señor plantea acá referente al modo de orar, o más bien dicho, cómo no hay que hacerlo, porque de esa manera parte Él, cómo no hay que hacerlo, entonces tenemos que decir que la oración no puede caer en aquello que es vacío. ¿Vacío de qué? Como primer punto, ¿vacío de qué? Vacío de un concepto donde el ser humano se hace presente con mente y corazón en este acto comunicativo, en ese sentido de la oración. Entonces, a modo de resumen, podríamos decir entonces que lo que Jesús prohíbe o contrasta o considera que estaría haciendo un concepto de oración equivocado, entonces sería esta idea de a su pueblo es toda clase de oración con labios cuando la mente, cuando el ser humano no está realmente comprometido en eso que está hablando o que está haciendo. Entonces, eso es muy importante entender que cuando Jesús está planteando la idea de la oración, la está validando sobre un concepto. ¿Cuál es ese concepto? Hay oraciones que se hacen vanas, vacías, sin el concepto de estar comprometido realmente con todo nuestro ser. Y en ese sentido Jesús dice, ese es el problema que se puede hacer o puede pasar con respecto al tema de la oración. ¿Saben? Les cuento algo, un paréntesis. Mientras yo hacía esta clase de hoy, yo decía, increíble porque a veces nos pasa que nosotros aprendemos coros que ya sabemos de muchos años, ¿verdad? Y que a veces somos capaces de cantarlos irreflexivamente, porque ya los tenemos tan marcados, tan enquistados en nuestra mente que somos capaces a veces de cantarla incluso haciendo otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque los sabemos tan bien que ya no están siendo un proceso de nuestra mente, de nuestra comprometidos mentalmente. Por eso siempre es bueno ir aprendiendo coros nuevos porque nos obligan a hacer este concepto o este proceso mental de sinapsis donde tengo que ir pensando lo que estoy cantando, entendiendo lo que estoy cantando. Y es interesante porque uno podría extralimitar, por decir así, lo que Jesús está hablando acá sobre el tema de la oración, por ejemplo, al tema que nosotros hoy día tenemos dentro de nuestra experiencia de fe hoy día como iglesia, que es el cantar, o el adorar. El adorar muchas veces también podría ser vano. ¿Cuándo podría ser vano? Cuando lo hacemos de manera irreflexiva. ¿Por qué? Porque muchas veces podría ser que ya hayamos aprendido tan bien algo que ya no es necesario procesarlo. Y ahí hay un viejo corito que dice que no debemos cantar solo por cantar, porque cuando cantamos solo por cantar sería casi lo mismo que cuando oramos sin comprometer nuestra mente, nuestra reflexión en eso. Y es interesante porque Jesús plantea lo siguiente. Jesús plantea que esa oración es vana cuando no se compromete o cuando no se entiende este concepto. Y acá es donde Jesús plantea lo siguiente referente a esta idea de por qué no o cuál sería el contraste. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, dice Jesús. Y esto es importante. O sea, dice, cuiden el tema de su oración para que su oración no se
sostenga en vanas palabrerías. Y acá es donde Jesús plantea, de modo que no se hagan semejantes a ellos. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en ese sentido uno podría pensar o tal vez decir de que cuando hablamos de esta idea de no hacerse semejante a ellos, es porque aparentemente ellos tenían, en el caso de los gentiles, pensando en lo que se conoce allí, ellos tenían la idea de que ellos podían decirle a sus dioses lo que querían que sucediera o lo que querían que hiciera. Entonces, esta idea de que no os hagáis pues semejantes a ellos tiene que ver con que ellos pensaban de que al Dios o a un Dios en particular se le podía decir lo que uno quisiera que hiciera este Dios. ¿Por qué en ese sentido no es bueno que nos hagamos semejantes a ellos? Porque los cristianos no creen en un Dios según lo que Jesús está contrarrestando acá. Cuando dice, no hagáis pues semejante a ellos, cuando Jesús dice eso es porque el Dios de los cristianos es diferente al Dios que están pensando ellos, por lo tanto ellos tienen esta posibilidad de orar de una manera que es consecuente con el Dios que tienen, pero acá Jesús plantea que el Dios que tiene el cristiano es diferente. Y luego lo vamos a ver cuando entremos ya al estilo de orar. Es decir, no nos haremos como ellos porque no pensamos como ellos piensan. Por el contrario, y esta es la idea, eh, Jesús dice, ellos piensan que pueden informarle a Dios lo que está pasando o pueden, eh, esta idea de impactar a Dios con lo que están haciendo a través de su oración. Y ese es el concepto que Jesús está planteando acá. Jesús está diciendo, ellos piensan que con su vana palabrería pueden llegar a asombrar a su Dios. Esa es la idea, es como que lo pueden llegar a asombrar. Y cuando Jesús está planteando acá la idea a que no nos hagamos semejante a ellos, tiene que ver con la idea de que el Dios del cristiano no puede ser asombrado por nuestras palabras. No es que nosotros podamos hacer algo con nuestras palabras frente a este Dios, sino que es todo lo contrario. Y tan al contrario, pero tan al contrario, que esta palabra es súper compleja, porque Jesús le dice, es tan al contrario el Dios que ustedes tienen, que más encima Jesús le dice, y por si acaso ustedes deben saber que Dios o este Dios del cristiano sabe de qué cosa tenéis necesidad, inclusive antes de que tú se las pidas. O sea, miren el contraste. La vana palabrería que usaban los gentiles aparentemente se utilizaba con la idea de poder sorprender a este Dios que ellos tenían, ¿verdad? Y Jesús le dice a los discípulos que estaban escuchando esto, le dice, ustedes ni siquiera pueden sorprender a este Dios con lo que van a decir con sus palabras, porque inclusive antes de que ustedes le digan o le pidan algo, este Dios ya lo sabe. Fíjense el contraste, fíjense el contraste. No es este Dios al cual ustedes oran, a diferencia de lo que hacen ellos, no están frente a un Dios que ignore lo que están viviendo,
no están frente a un Dios que ignore lo que están experimentando. Por lo tanto, ninguna palabra que nosotros podamos decirle a Dios lo va a tomar a Él por sorpresa en ese sentido, ni mucho menos nuestras palabras pueden instruirlo en ese sentido, ni persuadirlo, porque Jesús le dice a los discípulos, el Dios al cual ustedes le oran, el cristiano le ora a un Dios que sabe inclusive antes de que ustedes le pidan lo que ustedes necesitan. Entonces, ahí seguramente los discípulos se hicieron la misma pregunta que yo cuando era joven me hice sobre: si Dios sabe antes de que yo abra mi boca de mi necesidad, de mi problema, de mi angustia, ¿qué sentido entonces tiene orar? Si yo no le voy a comunicar nada nuevo, porque esta es la idea. Por favor, piensen en esto. Cuando el cristiano ora a este Dios, Jesús está diciendo que el cristiano parte de la base de que nada puede informarle el ser humano a este Dios. Tampoco puede asombrar el ser humano con palabras a este Dios, ni tampoco puede enseñarle algo el ser humano con sus palabras a este Dios. Y aquí es donde Jesús dice, no se hagan semejantes a ellos. No crean que con su oración van a informarle algo a Dios. No crean que con su oración van a enseñarle algo a Dios. No crean que con su oración ustedes van a hacer algo en Dios. Y Jesús contrarresta y dice, no se hagan semejante a ellos, que piensan que a través de sus palabras son capaces de asombrar al Dios al cual oran. Entonces aquí es donde viene el contraste. Y lo más complejo del contraste de la oración que Jesús está diciendo tiene que ver con esta idea que es súper complicada, porque de alguna manera Jesús le está diciendo, la oración es importante, pero hay una oración que se hace de una manera, hay una oración que se hace de otra manera. Le dice, no hagan sus oraciones semejantes a las de ellos. Y aquí es donde Jesús dice lo siguiente. Y Jesús dice, la oración cristiana debe tener claro que al Dios al cual le oramos no le estamos informando nada. Cada vez que vamos en oración creyendo que nuestra palabra puede hacer algo en Dios, Jesús dice, se están haciendo semejantes a ellos. Porque Jesús mete en un tremendo lío a los que estaban allí escuchando el Sermón del Monte, cuando viene hablándoles de la importancia de la oración, cuando viene hablándoles de la forma de la oración y les pone esta dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Antes de que ustedes abran su boca, Dios ya sabe cuál es qué cosa, su necesidad, qué están experimentando, qué están viviendo, cuál es su situación, por qué están viniendo a la oración. Entonces, al igual que ellos, es absolutamente válido, y de hecho a mí me han hecho esta pregunta en alguna ocasión, si eso es verdad, si Dios conoce todo lo que estoy viviendo,
Si mi oración no es capaz de mover a este Dios, porque Dios no se mueve como a veces decimos a través de nuestra oración, porque este Dios no es el Dios que tienen ellos, entonces Jesús le dice, Dios, este Dios al cual el cristiano le ora, es un Dios que conoce todo, sabe todo, entiende todo y va a hacer su voluntad. Entonces, ¿qué sentido tiene orar? ¿Cuál es la idea entonces de orar? ¿Qué es lo que Jesús está entonces diciéndole a sus discípulos? ¿Cuál sería el sentido real de la oración? No como a estos que denomina como gentiles, sino como oración cristiana. Y aquí me voy a tomar un poquito de un hombre que habló muchísimo acerca de la oración, como es Juan Calvino, donde él resume esta paradoja de que si Jesús está hablando de la oración, pero que finalmente dice, bueno, en realidad vuestro Padre conoce todo antes que vosotros abran la boca, entonces aquí hay un tema importante. Calvino plantea esta respuesta a esta pregunta. Nosotros la vamos a ver en varias partes, pero voy a arrancar de aquí. Primero, los creyentes no oran con la perspectiva de informar a Dios de cosas que le son desconocidas, porque para Dios absolutamente nada está oculto, ¿ok? O de entusiasmarlo para que cumpla con su deber. Ya, pues Dios, haz tu trabajo, porque Dios obra, como dice, de día y de noche para hacer su voluntad. O de instarlo como si él estuviera medio renuente a hacer las cosas. Por el contrario, entonces, si los cristianos no oran para informarle, no oran para entusiasmarlo y no deben orar para instarlo a Dios a ser Dios, porque eso es lo que de alguna manera Jesús está diciendo, que los gentiles pensaban que a Dios se le podía decir lo que tenía que hacer. Y Jesús dice, no seáis como los gentiles. Y les plantea esta dificultad donde le dice que más encima al Dios del cristiano ni siquiera necesita abrir su boca para que Dios sepa qué está experimentando, cuál es su necesidad y qué es eso. Y aquí me dan ganas de preguntar, así como alguien podría decir, ¿usted cree eso, hermano? ¿Cree que Dios conoce toda nuestra vida, inclusive antes de que abramos nuestra boca? Bueno, por el contrario, dice Calvino, entonces, ¿cuál sería la contraposición? Por el contrario, los cristianos oran para que sean movidos a buscarlo, para que puedan ejercitar su fe al meditar en sus promesas, para que sean aliviados de sus ansiedades al arrojarlas en su seno. En una palabra, ¿por qué oran los cristianos si en realidad Dios sabe todo lo que estamos experimentando? Si en realidad Dios sabe todo lo que estamos viviendo, si en realidad Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que abramos nuestra boca, entonces los cristianos oran para que puedan declarar lo que solo de Él esperan y creen, para sí mismo y para los demás, todas las cosas que provienen de Dios como buenas. Ahora, Jesús también plantea el cómo o el estilo entonces de oración del cristiano. Insisto, por favor, piensen en esto. El Sermón del Monte siempre está en este concepto de contraposición. Entonces, ¿cómo oran los gentiles? Pensando que con sus palabras pueden
a hacer algo con este Dios. Así oran los gentiles, ¿verdad? Y Jesús dice, bien, veamos entonces cómo deberían orar para orar en contraposición al concepto de cómo oran los gentiles. Esa es la idea. Si la oración entonces en este sentido de los gentiles era una oración que no estaba en reflexión, más bien dicho, era una oración aparentemente mecánica, con una intencionalidad de pensar que a través de su, como dicen otras versiones, palabrería, lograrían mover a Dios. Jesús dice otra cosa. Jesús pretendía que nuestras mentes y corazones estuvieran involucradas realmente en lo que dijéramos. Entonces, él ve la oración o plantea la oración en su verdadera luz, no como una repetición en ese sentido, no como una repetición sin significado de palabras, ni como un medio, y esto es muy importante, ni como un medio para mover a Dios, sino más bien el sentido de comunicación verdadera, y aquí entra la segunda parte de lo que Jesús plantea. Entonces, los conceptos que Jesús está corrigiendo a través de esta enseñanza del Sermón del Monte es una oración donde no está el concepto primero de reflexión interna completa como ser humano, primera cosa, y la segunda, una oración que desconoce a qué Dios se está dirigiendo, porque Jesús plantea dos conceptos que los gentiles no estaban considerando en la oración y que Jesús dice, cuidado, la oración cristiana debe considerar estos dos elementos. Primero, un compromiso total y absoluto de la integralidad del ser humano en su reflexión, en su emoción. Y la segunda, no se puede ir a orar a Dios ignorando que Él ya sabe todo lo que necesitamos, lo que vivimos o lo que experimentamos. Y en la práctica, entonces, ¿qué implica esto? Porque efectivamente, si eso es lo que los gentiles hacían y lo que Jesús dice, no seáis como ellos, o sea, ese es el concepto. Cuando oren ustedes, no cometan el error que ellos estaban cometiendo. En cierto sentido, ¿cuáles eran estos dos errores? Una oración carente de reflexión interna, ¿verdad? Y una reflexión que desconocía que este Dios al cual el cristiano ora no necesita ser informado, no necesita ser alentado, ni tampoco necesita ser motivado por nuestra oración, porque Él conoce absolutamente toda nuestra necesidad. Y allí es donde entonces Jesús comienza a desarrollar ahora la contraposición. Ya plantea la oración de los gentiles y ahora plantea entonces la oración del cristiano. Y comienza Jesús a entrar a lo que se conoce, y seguramente ustedes conocen, como el concepto del Padre Nuestro. Y que el Padre Nuestro es la contraposición a cómo los gentiles estaban haciendo su oración. Recuerden que el Sermón del Monte va siempre contrarrestando ideas. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora viene, según Jesús, cómo oran los cristianos o cómo deben orar los cristianos para no hacerlo igual que quién, que los gentiles. Muy bien. Vamos entonces. Lo primero que tenemos que decir es que fiel al concepto de Mateo escrito a los judíos, es interesante cómo Mateo plantea
el Padre Nuestro porque hace un símil en su estructura del Padre Nuestro, hace un símil al concepto de los 10 mandamientos. Lo articula de la misma manera que los 10 mandamientos. A decir, en los 10 mandamientos hay dos separaciones o divisiones principales. En los 10 mandamientos estamos hablando del Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos básicamente se dividen en dos elementos principales. El primero, nuestro deber para con Dios, y el segundo, nuestro deber para con el prójimo. O sea, todos los primeros mandamientos tienen que ver con Dios, directamente con Dios. Y la segunda parte de los mandamientos recién tienen que ver con el ser humano, pensado principalmente en su relación con el prójimo. Es curioso que el Padre Nuestro se establece bajo esa misma estructura, porque el Padre Nuestro pone el mismo énfasis que los mandamientos, vale decir, también tiene dos divisiones el Padre Nuestro. La primera parte del Padre Nuestro, según lo que Jesús está enseñando, la oración del cristiano, a diferencia de la oración del gentil, se va a caracterizar porque su oración en primera instancia va a poner absolutamente su interés por la gloria de Dios en tres elementos que luego vamos a revisar. Y en segundo lugar, vale decir, la segunda parte del Padre Nuestro, al igual que el tema de los 10 mandamientos, recién la segunda parte se va a establecer o se va a fundamentar o se va a centrar en el concepto de nuestra necesidad, pero en dependencia. Y allí vamos a ver la característica de la necesidad en dependencia. Entonces, no es menor que Mateo tome la estructura de los 10 mandamientos, entendiéndose como la ley, y esto, por favor, recuerden que Jesús, desde que comenzó con el Sermón del Monte, está haciendo guiños a la ley, lo vimos en el semestre pasado, permanentemente está haciendo guiños a la ley. Hay un escritor que plantea que cuando Jesús está haciendo este concepto del Padre Nuestro, está articulando de alguna manera la nueva ley o el pensamiento de la nueva ley del cristiano al equiparar la fórmula de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera parte de la forma en que los cristianos deben orar, contrarrestando, recuerde esto, contrarrestando a la forma en que lo hacen los gentiles, la primera parte del Padre Nuestro tiene que ver con manifestar el interés por la gloria de Dios en tres elementos: en el nombre de Dios, en el dominio de Dios y en la voluntad de Dios. Obviamente, por favor, y quiero mencionar esto, que cuando se plantea la idea de manifestar el interés por el nombre de Dios, no tiene que ver con el concepto de las letras de Dios, sino que tiene que ver con la persona que porta este nombre, por lo que Él es y por lo que Él hace. En ese sentido, uno tiene que decir que el nombre de Dios en realidad se refiere a Dios mismo. Recuerden que cuando Dios se planteó a Moisés, cuando Moisés le pregunta a esta revelación que estaba frente a él y le dice, y cuando me pregunten, ¿cómo voy a decir que te llamas? Y la respuesta es, yo soy el que soy. Y ese concepto, también tomado del Antiguo Testamento, el interés de la gloria de Dios por el nombre, entonces, ese nombre, pero no es solamente el nombre, sino que es el Dios mismo que tiene ese nombre ya es santo,
porque de alguna manera se reconoce en ese sentido la santidad de Dios a través de su nombre. ¿Por qué uno se hace esta pregunta? ¿Por qué la oración nos invita a orar para que sea santificado si este nombre, que es Dios mismo, ya es santo y tratado como santo? Y en ese sentido, lo que está diciendo acá aparentemente Jesús cuando dice que nuestra oración debe concentrarse en la gloria de Dios, primero en el concepto de su nombre, cuando dice santificado sea tu nombre, en la experiencia del ser humano, en el involucramiento del ser humano, es porque realmente deseamos con toda nuestro ser, mente, corazón, que es el principio carente en la oración de los gentiles. Porque cuando se hace una repetición como lo hacían los gentiles, ya no está involucrado todo el concepto del ser humano. Entonces acá deseamos con todo nuestro ser que el nombre que pertenece, en este caso de Dios, reciba el debido honor a nuestras propias vidas. O sea que el nombre de Dios en el concepto de ser santificado es que mi vida santifique ese nombre. Esa es la idea, que yo en mi experiencia, en mi relación, en mi visión, en mi trato, en mi pensamiento, yo considere que este Dios es un Dios santo en mi vida, que mi vida reconozca, experimente, viva y ponga el interés en la gloria de un Dios santo como una experiencia real y personal que involucra mi ser en ese sentido, a diferencia de una simple y vana repetición. Cuando hablamos del concepto del reino o el dominio, que es el segundo concepto donde la oración se debe concentrar buscando la gloria de Dios, de nuevo aparece esta idea de que así como Él es santo, también es rey y reina con soberanía absoluta. Entonces yo ya no me presento. Por eso es que Jesús dice, a diferencia de los gentiles, cuando ustedes se presentan delante de Dios para orar, ustedes se presentan frente a un rey que gobierna absolutamente. Sin embargo, o uno debería pensar, cuando Jesús vino, anunció, predicó, adelantó de una manera muy especial de que este reino se había venido a establecer en la tierra, principalmente con qué elemento, cuál fue el elemento principal de que se establece el reino de Dios en la tierra, con la posibilidad de que el ser humano pueda ser salvo y además que se pudiera someter o establecer o ajustar, por decir así, a la voluntad y al dominio de Dios. O sea, el reino de Dios se establece en la tierra, dando la posibilidad de que el ser humano primero sea salvo por este reinado, pero también se sujete a este reinado. Entonces, cuando Jesús dice, oren para que el reino venga, no es otra cosa para que el reino de Dios siga creciendo, siga estableciéndose en la tierra para que más personas puedan reconocer a este Dios como rey y puedan sujetarse a este Dios como rey. Entonces, es interesante porque la diferencia, la diametral diferencia a la oración de los gentiles, donde básicamente había solo una repetición, donde aparentemente se pensaba que según la capacidad
de palabras se iba a poder hacer algo con el Dios al cual ellos seguían, Jesús plantea lo siguiente: cuando ustedes oren, concéntrense en este Dios, primero, en su santidad; segundo, en que Él es rey y está estableciendo su reino. Y cuando oren, por favor, no dejen de orar para que su reino se siga estableciendo. En otras palabras, para que más personas sean salvos por este reino y se sujeten a este reino en ese sentido. Y aquí viene el tercer elemento, diría yo, que no deja de ser menor, que es este concepto de la voluntad de Dios. Y aquí es donde se contrapone a la oración de los gentiles. Porque la idea de la vana palabrería tiene que ver con que pareciera ser que los gentiles tenían la posibilidad de gobernar a través de su oración a sus dioses. Este es un tema bastante complejo, hermano, porque tengo que decirle que hoy día hay una corriente muy compleja que considera que la oración del creyente puede hacer que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Y cuando Jesús está contrarrestando la oración cristiana con la oración del gentil, cuando Jesús dice, concéntrense en Dios, toca un tema no menor y dice, oren para que la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos se dé y se haga acá en la tierra. Y esto es muy importante, porque en esta idea de contrarrestar, mientras los gentiles pensaban que a través de su repetición podían orientar a sus dioses, Jesús dice, el Dios del cristiano tiene una voluntad. Y todo cristiano debe orar para que así como su nombre ya es santo, así como que el reino de Dios se establezca en la tierra, del mismo modo el cristiano en su oración debe orar de manera ferviente, consciente e involucradamente en que la voluntad se haga en la tierra así como se hace en el cielo. Entonces, lo que sucede en el cielo se debe, y esa es la idea de la oración, se debe hacer en la tierra. Porque la expresión finalmente, como en el cielo, así también en la tierra, se aparece aplicarse igualmente en ese sentido a la idea de la santificación del nombre de Dios, a la idea de establecer el reino de Dios. Entonces, lo que Jesús está planteando es la oración del gentil se establece sobre un concepto de repetición, donde pareciera ser que a través de su repetición podía de alguna manera mover a este Dios que ellos tenían, que ellos habían hecho a su forma, en ese sentido, frente a la idea de lo que Jesús está planteando. El cristiano ora centrándose en un Dios donde como prioridad de la oración se tiene centrarse en ese Dios, en el nombre de Dios, para que siga en nuestras vidas siendo un nombre santo, admirable, en el dominio de Dios, vale decir que ese reino de Dios en mi vida y en la tierra se siga estableciendo, y lo más importante, que contrarresta completamente al concepto anterior, y es que este Dios tiene una voluntad y nosotros debemos orar para que esa voluntad se haga en ese sentido. Entonces, esta es la primera parte de la oración. Entonces Jesús dice, versus la repetición,
la oración de un cristiano se fundamenta en entender cuáles son las prioridades para Dios en la oración. Entonces, nosotros tendríamos que decir lo siguiente. La oración cristiana, para que sea cristiana, debe entender que tiene prioridades. ¿Cuál es la prioridad de la oración cristiana? Es Dios. En estos tres elementos, en la idea de lo santificado que sea el nombre de Dios en todo aspecto, en el concepto de que se establezca el reino de Dios y en el concepto en que la voluntad de Dios sea hecha. La primera parte entonces consiste en eso. La segunda parte de la oración, y ustedes verán allí cuando leen la oración, hay un cambio completamente del tú al nuestro, tal cual como en los mandamientos, porque tal cual como en los mandamientos, la primera parte tenía que ver con Dios, la segunda parte tenía que ver con el prójimo, y ahora en el Padre Nuestro, el primer punto de interés en la oración está en la gloria de Dios. Y aquí hay un cambio entre el tú y el nuestro, donde se comienza a establecer la segunda parte de la oración del cristiano, que ya baja de Dios y comienza a establecerse en lo nuestro. Eso no lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver la próxima clase, porque aquí va a haber una tarea que yo le voy a pedir que ustedes hagan y les quiero pedir su ayuda. La segunda parte ya no del tú, sino del nuestro, vale decir, la segunda parte de la oración que Jesús enseña, quiero que ustedes me ayuden. Necesito 3 personas, por favor, 3 personas que la próxima clase quieran abrir la clase con sus hallazgos de la lectura que les voy a dejar hoy día, que no es extensa, que habla del nuestro, vale decir, de la segunda parte de la oración. Entonces, antes que cierre esta parte, ¿quién me ayudaría la próxima clase? Es un momentito antes de que comience la lección para que comparta su hallazgo de la segunda parte de la oración. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Vamos, vamos, vamos. Que no le ganen, que no le ganen. Yo, pastor. Ya, Susana, Rosa, ¿quién más? Rosita, falta uno. No se pierda la bendición. Chúngale. Ya. Nos quedamos con ellos dos. Entonces, Susana y Rosita, la próxima clase nos van a hablar un poquito de los hallazgos que van a hacer de la segunda parte que tiene que ver de la oración con el tema del nuestro. O sea, cuando Jesús plantea esta idea de que ahora, después de la prioridad de Dios, comienza la oración cristiana un nuestro. Y allí hay varios elementos del nuestro que vamos a revisar la próxima clase. Ok. Hermanos amados. Grabé la clase, ¿no? Ah, sí, sí. Ya me había asustado. Ay, ya. Preguntas, consultas.